Listo, compañeros, entonces iniciamos mesa 1, territorio, naturaleza y soberanía alimentaria. Bueno, buenos días, compañeros. En la mesa 1 nos correspondió territorio, naturaleza y soberanía alimentaria. Primero hicimos la socialización de los insumos que ya teníamos de la mesa. En el punto 1 fue la formalización, tenencia y adjudicación de tierras para campesinos del Tecán. Dentro de las temporalidades de esa formalización tenemos de 1 a 3 años y los resultados de la formalización 40%. De punto 2 a la adjudicación y la tenencia tenemos una temporalidad a largo plazo que son 10 años, resultados de la formalización 80%. En cuanto al punto 2 de los insumos, que era asistencia jurídica y técnica en procesos de formalización, clarificación y adjudicación predial, tenemos una implementación que es permanente, ¿sí? Entonces, a corto plazo un 40% de esta implementación, a mediano plazo un 70% y a largo plazo un 90%. En cuanto al siguiente punto, es implementación de un ordenamiento productivo y ambiental. Tenemos a corto plazo un 30% dando prioridad a las fuentes hídricas y donde se surte agua a acueductos campesinos y el casco urbano. Mediano plazo y largo plazo el resto del territorio. Digamos que estos son apuntes complementarios de los insumos que ya tenemos. Para no hacerlo más largo, estoy leyendo nada más lo complementario. En el punto 4 tenemos, acá está, construir comunitariamente una estrategia y un plan a corto, mediano y largo plazo para la transición hacia sistemas agroecológicos y economía circular. Establecimos que como ítem A de ese punto tenemos la formación en agroecología y producción de abonos orgánicos, fungicidas y plaguicidas agroecológicos, que tiene una implementación a corto y mediano plazo. Como punto B, implementación de prácticas agroecológicas. Esto tiene una implementación a largo plazo. Como punto C tenemos la creación de biofábricas, que es una implementación a mediano plazo por veredas, y a largo plazo un centro de acopio que reúna los insumos creados de todas estas veredas. El punto D es la implementación de huertas caseras, que se hará a corto y mediano plazo, y a largo plazo nos pensamos una finca agroecológica. Como punto E tenemos implementación de sistemas agrícolas diversificados agroecológicos, que tiene una implementación a largo plazo. Ahí unificamos dos puntos que fueron el punto G y H, que es implementación de bancos proteicos, y acá. Implementación de sistemas agrícolas diversificados agroecológicos para garantizar el autoabastecimiento alimentario de las familias campesinas, y la implementación de sistemas intensivos agropastoriles y agroforestales para garantizar el aumento del forraje. Unimos la implementación de sistemas intensivos agropastoriles y la implementación de bancos proteicos y de forrajes.
hicimos en el punto H un banco de semillas vivientes, establecer guardianes de semilla, que sea un proyecto itinerante con una implementación a corto plazo en familias, en los guardianes de semillas y en la caracterización de semillas, y con un funcionamiento a largo plazo. En ese punto se propuso un centro de tecnología de investigación y adaptación de producciones agroecológicas en el INPA. Y tenemos plan de protección de polinizadores, que se juntaron todos los puntos de apicultura. Entonces, si quieren, les voy a leer los puntos de apicultura, que son construir una red realizar talleres comunitarios de apicultura y protección de polinizadores enfocados en los beneficios para la producción campesina, y implementar proyectos de apicultura en los predios del Tecán. Esos se unificaron. Yo creo que eso era. Pusimos que debíamos enfocar en la Escuela de Educación Agroecológica, en los saberes ancestrales y cómo implementarlo en la juventud de la mano con la institucionalidad. Eso es una implementación a corto plazo. Y se ha hablado de la implementación de paneles solares, revisar si están otras mesas de pronto. Eso fue de nuestra mesa, no sé. ¿Listo? Listo, Emerson, gracias. Entonces ese era como el consolidado de lo que se trabajó en la mesa número 1, territorios, naturaleza y soberanía alimentaria. Damos paso a la mesa número 2, que fue economía campesina e infraestructura rural. Bueno, buenas tardes para todos, de nuevo. Pues bueno, aquí de antemano ya vamos evidenciando que hay muchas iniciativas entre mesas que son complementarias. Claramente ya nosotros como equipo nos vamos a sentar posterior a ello a ir unificando y mirando cuáles son las que tienen similitud para irlas ya como consolidando como una sola iniciativa macro. Y ya como la síntesis que tenemos de la mesa número 2, que es economía campesina e infraestructura, la revisión como tal de estas iniciativas planteadas muestra que el TECAM está priorizando pues acciones que abarcan diferentes dimensiones como tal del territorio. En general, pues las propuestas reflejan una fuerte orientación hacia el fortalecimiento de la soberanía alimentaria, la autosuficiencia energética, la conectividad territorial y digital y la creación de espacios comunitarios. Se destacan apuestas a un corto plazo como la consolidación de cooperativas campesinas, priorizar la apicultura dentro de ya su trabajo como agrícola que aplica en el territorio, los sistemas de energías alternativas, la dotación de maquinaria agropecuaria y comunitaria, la mejora de vías terciarias, que ese lo dejamos como una prioridad de necesidad inmediata, básicamente porque lo que mencionábamos en la mesa también era de que de nada nos sirve transformar, darle valor agregado a los productos y toda la cuestión si no se puede comercializar por medio de las vías, por el estado en el que se encuentran. Entonces digamos que ese es uno de los prioritarios que dejamos como tal. Todas pues están enfocadas precisamente en atender necesidades inmediatas, a mediano y largo plazo, iniciativas como los centros de acopio, los programas de riego, la transformación agroindustrial, la agricultura protegida, que el turismo cultural alrededor del barro como tal, que nos mencionaban que era una cultura ancestral que maneja como tal OIVA y que se ha ido perdiendo, y pues lo vimos como una necesidad de priorizar también dentro de las iniciativas para volver a esos conocimientos ancestrales, por llamarlo de alguna manera. Buscando ampliar como tal las capacidades productivas, diversificar la economía y fortalecer la identidad local. En conclusión como tal, las iniciativas conforman un plan integral que combina precisamente soluciones rápidas para problemas urgentes con estrategias sostenibles de un mayor alcance. Claramente la implementación de estas iniciativas pues requiere un alto grado como tal de la organización de manera comunitaria,
como una coordinación interinstitucional y un acceso pues claramente a recursos financieros y técnicos. Pero de lograrse, claramente pues esto va a contribuir de una manera significativa tanto en el bienestar y la resiliencia y pues autonomía como tal del territorio. Y ya esa sería como la... Ah, bueno, y también faltaba mencionar una parte como muy puntual de la infraestructura, donde me mencionaban el lote de IMPA, que en este caso sería como el eje articulador del TECAN, la parte central del TECAN, donde ustedes tienen como la idea de que ese sea el lugar para, como por llamarlo de alguna manera, como el centro de operaciones, de donde vaya a comenzar a partir de ahí todas las iniciativas y pues los ideales del territorio. Y ya, esa sería por el momento lo de la mesa 2, y reitero, la idea también es complementar con respecto a lo que se trabajó en las otras mesas, las iniciativas que puedan ser complementarias. Gracias, Kevin. Una cuestión ahí para complementar quizás es también el debate de la necesidad de una PETAR que surgió en la mesa, sobre todo en el tema de infraestructura. La mesa número 3, que era educación popular, cultura campesina, mujeres, niños, niñas y juventud. Invitamos por favor a la compañera Natalia de la ANT para que nos socialice qué fue lo que pasó en esta mesa, cuáles fueron los puntos que se tocaron y cuáles son los planes, propuestas y proyectos. Y se alista la última mesa de defensa del territorio y buen vivir. Bueno, buenas tardes para todos, todas. Desde la mesa de mujeres, jóvenes y educación, y cultura, trabajamos lo siguiente. Primero, unas claridades como generales alrededor de la concepción de cómo entendemos entonces estos ejes. En ese sentido, el que más discutimos fue alrededor de mujeres, lo que había como en ideas en esbozo. Hablaba un poco de feminismo campesino, lo que las compañeras en la mesa discutieron, ratificaron alrededor de pues que no hay un proceso, digamos, de trabajo que se reconozca dentro de una línea de feminismo o puntualmente de feminismo campesino, sino más bien se reivindica la idea, de trabajo de mujer campesina, ¿sí? El papel de la mujer campesina en el territorio campesino agroalimentario y sobre todo, perdón que les lea, abordamos las siguientes ideas. Entonces, representación de las mujeres en espacios políticos y decisorios, o sea, se reconoce la necesidad de esto, impulsando también lo que podríamos hablar como una libertad económica, a partir de un enfoque productivo, de unas propuestas específicas, y ahí abro como un paréntesis, las organizaciones presentes en el territorio campesino tienen un enfoque muy importante alrededor de impulsar los procesos productivos que ellas vienen manejando como esa respuesta a contrarrestar dos cosas que se han ido identificando. Uno, el problema grande estructural del patriarcado, es decir, las mujeres campesinas de este TECAM reconocen la existencia de una estructura patriarcal que ha devenido o se ha manifestado en una serie de prácticas machistas a lo largo de la historia o de las diferentes expresiones culturales que se dan en el territorio. Eso como primer claridad política. Y la idea de potenciar la producción económica tiene que ver entonces como un ejercicio de contrarrestar esa estructura patriarcal y al mismo tiempo se reconoce la necesidad de espacios de convergencia, de discusión, de formación política ideológica no encaminada a la definición de un feminismo específico, sino más bien a potenciar justamente estos otros elementos que hablamos. Eso como primer claridad. Puntualmente en las propuestas logramos trabajar las siguientes.
Uno, la recuperación y el fortalecimiento de los saberes medicinales campesinos. En este sentido se proyecta el potenciar las prácticas de medicina tradicional campesina lideradas por las mujeres, promoviendo su reconocimiento social y político para fortalecer lo organizativo y la autonomía económica. Este es un eje que va a aparecer como mucho en este eje. Se plantean dos resultados esperados. A nivel general, mejorar la salud de la comunidad campesina a partir de estos saberes tradicionales. Dos, el fortalecimiento de los cultivos de plantas y el cuidado de las semillas. Nos queda como tarea recopilar el número de familias y los lugares donde se enfocaría este proyecto. En la descripción de actividades no se agregan más a lo que ya se tenía del insumo pasado. Lo único que cambia es cuando hablábamos de feminismo campesino, lo cambiamos como o mujer campesina o simplemente lo excluimos del texto porque pues no, ya había como un consenso alrededor de no reconocer una expresión de feminismo campesino dentro del TECAM. El siguiente proyecto en el enfoque de género, de mujeres, perdón, tiene que ver formación con enfoque de equidad de género y mujer campesina. Aquí había un cambio, decía feminismo campesino, lo cambiamos por mujer campesina, en la misma lógica. La problemática que se identifica es la formación alrededor de los derechos de las mujeres y de las mujeres campesinas. El objetivo aquí es fortalecer las capacidades de las mujeres campesinas a través de procesos formativos en equidad de género, prevención y atención de violencias basadas en el género. Aquí eliminamos también lo que decía de feminismo campesino y le pusimos con el fin de promover su liderazgo, autonomía y participación activa en los procesos organizativos y comunitarios. Es decir, este va más enfocado alrededor de promover esa representación en espacios políticos y decisorios por parte de las mujeres. En la descripción de las actividades solamente se cambió una del insumo con el que ya se venía trabajando, que planteaba en un inicio los espacios de reflexión y como de construcción de ese feminismo campesino. Entonces las mujeres definen lo siguiente: crear espacios de reflexión, encuentros sobre empoderamiento a la mujer campesina, donde las mujeres puedan compartir experiencias, fortalecer su identidad colectiva y construir propuestas desde su realidad territorial. Así que luego nos vamos a la Escuela Itinerante de Formación Política e Ideológica de las Mujeres Campesinas. Aquí la discusión giró en torno a la falta justamente de espacios de formación en donde las mujeres puedan resolver esa falta de oportunidades y de representatividad en los escenarios políticos. Este sí es un proyecto que se plantea mucho más en la construcción política e ideológica de las mujeres campesinas del TECAM. Entonces el objetivo, formar política e ideológicamente a las mujeres campesinas desde una perspectiva popular y transformadora, utilizando como base los contenidos y metodologías del TECAM Cacique de Poima. Aquí la discusión giró en torno a que justamente estos insumos tienen que reflejar no solamente la realidad, sino estas definiciones en términos de qué se entiende por la autonomía económica de las mujeres, por qué se necesita y qué implicaciones sobre un poco de tiempo. Entonces hicimos un mini espacio de formación más como institucional alrededor del proceso del TECAM. Se subsanaron ciertas preguntas alrededor de la ruta, se esclareció nuevamente la ruta, las problemáticas, las soluciones que se presentan ante esas problemáticas, y queda el compromiso de, por parte de la agencia, dos cosas. Uno, el envío de unas piezas y instrumentos de pedagogía en el proceso de socializar, o más bien de seguir fortaleciendo este proceso de socializar la figura de TECAM en aras a la audiencia pública, que es el siguiente punto. Y también quedamos con el compromiso de, como es el eje más social, donde obviamente tiene que dar como más reflejo de lo que la comunidad pretende para el TECAM, quedamos entonces en la construcción de una propuesta ya del documento como tal que iría incluido, y la idea es que se repase, se revise en espacios virtuales para la confirmación como de cada palabra, así como lo hicimos un poco hoy en el espacio. Eso es todo. Perfecto, gracias Natalia por esa consolidación de qué fue lo que pasó en la mesa número 3 de educación campesina, mujeres, niños, niñas y juventud.
y cultura campesina. Ahora damos paso a la última mesa, la mesa 4, donde estaba el compañero Jorge y Jaer. En esta mesa se habló del tema de derechos humanos, defensa del territorio y buen vivir. Bueno, como un contexto general, lo que se pretendió en esta mesa número 4 es trabajar de manera transversal. Todo lo que trabajamos en esta mesa tiene que ver con todas las mesas anteriores, o sea, con los temas, las temáticas o componentes de ese plan de vida que se está construyendo en el día de hoy. Aquí nos tomamos como punto de partida los derechos económicos, sociales y culturales, que son los de mayor afectación y de menor reconocimiento por parte del Estado representado en sus gobiernos, salvo este gobierno, que no es por defenderlo, pero sí reconocer que tuvo en cuenta a las comunidades rurales y sobre todo al campesinado, como lo dije en la presentación, y llevarlo a la categoría de rango constitucional. Hace parte del bloque de constitucionalidad el hecho de campesino, la campesina es un sujeto de especial protección constitucional. De ahí se desprenden una serie de derechos que son los que en este momento se trabajaron en esta mesa de manera transversal. O sea, de lo que vamos a escuchar aquí, muy seguramente muchos de estos derechos ya los han mencionado los compañeros que nos antecedieron, pero que tienen que ir de manera, repito, transversal en cada uno de los componentes que va a ser parte o cómo se va a estructurar este plan de vida digna, que hace parte pues de la apuesta, cómo quieren ustedes vivir en el territorio y de qué manera quieren que se haga ese proceso de exigibilidad de derechos. Entonces partimos de esto, obviamente sin descuidar, me refería a los derechos económicos, sociales, culturales, pero sin descuidar que el núcleo esencial de todo derecho fundamental es el derecho a la vida, ¿sí? Y que de ese derecho a la vida en conexidad se desprenden cada uno de los derechos que mencionábamos. Entonces la idea, compañeras y compañeros, es que quede reflejado, contextualizado en este plan de vida digna que ustedes hoy están construyendo y que se va a implementar en esa superficie o en esta extensión territorial que llamamos polígono técnicamente, y que no es otra que el territorio que ustedes le están apuntando y que quieren, en el cual pretenden asumir principios de autonomía y gobernanza, y en el cual queremos construir mejores condiciones, sobre todo en condiciones de vida digna. Esa es la intención. El compañero Jader nos va entonces como a socializar los principios más generales que tuvimos en cuenta para la construcción, y es lo que va a quedar implementado en ese plan de vida digna. Gracias, Jorge. Muy bien, esta mesa número 4, que se tituló Derechos Humanos, Defensa del Territorio y Buen Vivir, tuvo este eje, que es el eje de derechos humanos, tiene como objetivo general promover y defender integralmente los derechos económicos, los derechos humanos, culturales, sociales, políticos, ambientales y territoriales del campesinado, reconociéndolo como sujeto de especial protección de derechos constitucionales y sujeto de derechos bioculturales, mediante procesos de formación comunitaria y popular, mediante la exigibilidad de derechos y la implementación de mecanismos de protección que garanticen la vida, la permanencia en los territorios, el ejercicio del liderazgo social y comunitario, con el propósito de construir justicia social basada en equidad, paz territorial y el respeto por la autodeterminación campesina. En el entendido de que ese es el objetivo del eje del plan de vida, hay algunas acciones concretas que fuimos recogiendo de las reuniones en las visitas técnicas que tuvimos en momentos anteriores y lo que trabajamos en la mesa técnica. Entonces, algunas acciones concretas tienen que ver con diseñar e implementar una estrategia de formación en derechos humanos, derechos del campesinado y derechos de la naturaleza, basada en las realidades y necesidades del territorio, con el objetivo de exigir el cumplimiento de los derechos fundamentales y asegurar la participación del campesinado en políticas públicas y mecanismos legales de protección.
desarrollar los procesos de formación popular, comunitaria, política y organizativa en derechos humanos y del campesinado, orientados al fortalecimiento de capacidades comunitarias, articulados con el proceso del TECAM Cacique Poima. Crear una red comunitaria para la defensa de los derechos humanos y los derechos de los pueblos que articule actores locales y promueva acciones colectivas de protección, exigibilidad y acompañamiento frente a violaciones de derechos. Implementar una estrategia de comunicación popular orientada a visibilizar la exigencia de los derechos humanos y de la naturaleza y a fortalecer los procesos organizativos. Incidir en la formulación, aplicación y seguimiento de rutas de protección lideradas por los gobiernos nacional y departamental, local, que garanticen la seguridad y la permanencia del liderazgo social y campesino desde un enfoque diferencial en el marco del Acuerdo de Escazú. Formar en derechos humanos para proteger el territorio y proteger a los líderes comunitarios, la vivienda digna, el saneamiento básico para el buen vivir, TECAM Cacique Poima. Mejorar las condiciones de vida, salud y habitabilidad de la población rural del TECAM Cacique Poima mediante la implementación de sistemas sostenibles de saneamiento básico y el mejoramiento estructural de viviendas con participación comunitaria popular. Y ahí hay tres ejes. Recuperar las prácticas ancestrales de bioconstrucción, bienestar integral y vida digna para el adulto mayor y el plan de atención para la vejez, garantizar el bienestar integral, la inclusión y el envejecimiento digno de adultos mayores en situación de abandono en comunidades rurales del TECAM. Se recogió entre las mesas, después de hacer una contextualización y una discusión profunda de las problemáticas y las alternativas, es necesaria la articulación con los planes de desarrollo nacionales, departamentales y locales para que se aterrice al plan de vida y se fortalezca la autonomía campesina en el marco de la implementación de la política pública. Es necesaria la articulación también y el fortalecimiento del mercadeo para los campesinos frente a productos menores. Toda vez que no hay garantía de mercadeo para los productos menores, es necesario el mejoramiento de las vías. También la salud se ve afectada por estas vías que están en muy mal estado. Esto también es un punto en común con varios de los ejes anteriores. Una propuesta de mínimo vital de agua como derecho fundamental y humano. También un mínimo vital de fluido eléctrico, implementación de paneles solares. El establecimiento de guardias campesinas como mecanismo de autoprotección desde una visión de la sociedad civil y desmilitarizadas. La necesidad de implementar plantas productivas administradas por la comunidad, la necesidad de establecer estrategias del cuidado del agua y el recoger aguas lluvias para generar sistemas de autoabastecimiento, fortalecer el derecho a la educación rural más allá de 9º grado, formando técnicos para atender los proyectos productivos. Una gran ventaja de OIVA es que tiene 2 colegios y estos colegios deben articularse a la propuesta de formación desde el campesinado. Es necesario proteger el agua construyendo una política pública sobre la gobernanza del agua y el agua como derecho de especial protección, articular a toda la comunidad para defender el derecho fundamental al agua, impartir formación en nuevas tecnologías e inteligencia artificial que beneficie la producción campesina y la permanencia del campesinado en el territorio, incluir en los bancos de saberes también bancos de semillas nativas recuperadas y criollas, y en igual sentido poder restaurar a través de las juntas de acción comunal y del TECAM Cacique Poima las escuelas rurales abandonadas. Es necesario fortalecer el derecho de los niños, niñas y adolescentes a condiciones dignas de saneamiento básico. También la capacidad asociativa de los padres de familia para incidir en las instituciones es necesario fortalecerlo. Los conocimientos campesinos deben fortalecerse, toda vez que nos sentimos orgullosos de hacer parte de este proceso. Hay una nueva cultura al interior de los TECAM, una nueva cultura que aboga por la interlocución directa con el Estado y por la exigencia en clave de derechos de los reclamos del campesinado. Es necesario articular el componente productivo, un proyecto para el procesamiento y comercialización y centro de acopio,
capacitación y fomento del cooperativismo para llevar los productos al consumidor, retomar saberes ancestrales, tener en cuenta a las organizaciones como Víctimas Campesinas y Afro, el proyecto de capacitación de los líderes, que no todo queden en los entes territoriales del orden municipal y departamental, sino que se descentralice en los liderazgos más campesinos, al igual que se dé atención a la participación juvenil campesina, la recuperación de los saberes ancestrales y que los jóvenes se enamoren del campo. El DANE recientemente establece que el crecimiento de la población es mínimo, hay más adultos mayores y pocos jóvenes, y por tanto es importante fortalecer los saberes campesinos desde la siembra, desde la junta, las escuelas, pues falta sentido de pertenencia y no se les enseñan a macanear ni a sembrar a los jóvenes, y esto se puede lograr desde las juntas y los docentes. También implementar estrategias como las juntas, las huertas caseras. Apropiarnos del conocimiento del presupuesto de la nación es una de las tareas. En términos de la salud es necesario reorganizar los procesos de cultura de cara a la salud, volver a dotar de puestos de materiales los puestos de salud que están abandonados. Es necesario que el hospital cumpla con los profesionales para una S de primer nivel. La salud está en crisis y se propone que se establezca un centro de salud de medicina alternativa. El uso de plantas para las enfermedades es fundamental. También hay una educación alimentaria para cuidar su salud, una educación fundamental, permanente y preventiva a través de un plan de atención básico. En salud es necesario fortalecer las economías circulares y de las 9 R's, igual el poder tener un sistema que permita a los niños, si bien estudiar durante un periodo en el campo, también movilizarse y moverse a los cascos urbanos a recibir también instrucción, y garantía del ingreso a las universidades, que el campesinado sea reconocido como más garantías. Eso a grandes rasgos fue lo que nosotros alcanzamos a trabajar en nuestra mesa de derechos humanos. Como ustedes pudieron ver, muchos de los puntos tienen vasos comunicantes con el eje de economía, con el eje de agroecología, con el eje de mujer. Para nosotros es muy importante contar con esos aportes y esos insumos, y ahí en este momento daríamos por cerrada la jornada de la mañana para ir a tomar el almuerzo. El almuerzo se va, entiendo Auras, el almuerzo se va a recibir acá, ¿sí? Entonces lo vamos a esperar, podemos compartir un rato con el compañero, la compañera con el que tenemos que hablar de pronto algo pendiente, y esta tarde vamos a tener una jornada muy importante que tiene que ver con la articulación territorial y ambiental de la figura. Entonces hemos cumplido, démonos un fuerte aplauso y vamos al almuerzo.